Y el tema de hoy lo vamos a titular ¿Cómo vivir feliz agradando a Dios? ¿Cuántos de aquí quieren ser felices? Me extraña, hermano, ¿usted todavía no es feliz? ¿Somos felices o no somos felices? ¿Tenemos la salvación o no la tenemos? Ahora, si usted duda de su salvación, yo creo que hoy usted va a salir más feliz que nunca. Porque la verdad es que los afanes de este mundo, los afanes de las circunstancias de hoy en día, hacen que nosotros desviemos nuestros ojos del Señor. Y por esa razón, Pedro cayó al agua, porque se dejó guiar por los vientos contrarios, por las tormentas, por las olas, y allí fue donde Pedro, ¿qué le pasó? Se hundió. Pero ¿a quién tenía al frente? A Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero mire, si le pasó a Pedro, también nos enseña el Señor que nosotros también tenemos esas necesidades. Gálatas capítulo 6, en el versículo 7 al 10. Padre, leemos su palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, escuche lo que dice la palabra. No os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ponga mucha atención. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos ¿cuántas veces el bien? Todo el tiempo, ¿verdad? ¿A cuántos? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Saben? Una de las cosas que más me llamó la atención de esta palabra es cómo comienza. Mire cómo comienza el versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare, ¿eso también qué? ¿Qué es sembrar? Sembrar es colocar una semilla, ¿verdad?, en la tierra para que esa semilla germine. Yo creo que ustedes pasaron mucho por el discipulado cuando decíamos, si yo siembro una semilla de naranjas, ¿qué brota? ¿O papayas? Y si usted siembra limones, ¿qué brota? Bueno, ustedes son una buena escuelita, entienden perfectamente. Pero ¿saben una cosa? Esto dice el que siembra para la carne. Es más, dice, para su carne, ¿qué segará? ¿Cómo dice? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, que la semilla no es solamente el fruto del árbol, sino que es todo lo que yo siembre con mi boca. Todo lo que siembro en el corazón de otra persona cuando hablo. Y en eso, hermano, tenemos que cuidarnos tanto. Porque a veces sacamos semillas que no son para bendición, sino semillas que son de maldición. Y no es que tengamos un poder especial en la boca o en las palabras que digamos, sino que las palabras que nosotros decimos diariamente, esa persona las está recibiendo y tarde que temprano, lo que usted siembra en ella empezará a hablar y a pensar como usted le decía. Ustedes lo saben, ¿cierto? Ustedes lo saben. Hasta los psicólogos dicen eso, que hable bien con su hijo, dígale buenas palabras, no le diga deje tan bruto, deje tan animal, ¿cierto? Pero mire, uno mismo se equivoca cada rato. ¿Por qué? Porque hablamos ligeramente. Dime, Claudia. Bueno, eso es lo que vamos a ver precisamente. ¿Por qué salen esas palabras de la boca?
Pero también dice que el que siembra para el espíritu, y está con E minúscula o E mayúscula. ¿Está mayúscula en su Biblia? Dice, más el que siembra para el espíritu, o sea, para el Espíritu Santo, del espíritu segará vida eterna. Y esto me llamó mucho la atención porque resulta que así como decimos a veces malas palabras que son negativas o contrarias para la carne, ¿cierto? También nosotros en el espíritu tenemos que hablarle cosas buenas. O sea, parece que el Espíritu Santo también recibe, como la carne recibe las palabras, también el espíritu recibe las palabras que vienen de Dios. Y eso es lo que hace que aumentemos o vivamos en la vida eterna. Yo quiero que vaya a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevamente, digámoslo todos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos de aquí hemos nacido de nuevo? Ok. Hemos hablado estos días, estos domingos, sobre la persona que sale del bautismo. El que sube del bautismo es una nueva ¿qué? Una nueva criatura. Pero parece que muchos fuimos al bautismo, salimos de las aguas, pero su vida no ha cambiado. Sigue pensando como pensaba antes y sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes. Pero yo quiero que usted vaya un momentico, ponga un dedito allí y vamos a ampliar un poco lo que es sembrar en la carne y sembrar en el espíritu. Sembrar en la carne está en Gálatas 5:19. Vamos otra vez allí a Gálatas. Gálatas 5, versículo 19. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Entonces vamos a ver eso por partes, porque parece que esto es lo que la carne produce. Entonces el fruto de la carne, lo que sembramos en la carne, producirá este fruto. Pero váyase a Gálatas 5:22. Ahora miremos el fruto del Espíritu. 5:22. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces vamos a mirar en qué es que hemos estado caminando. ¿En qué estamos sembrando? Sus palabras son como semillas. Y el cerebro, la memoria, sus hijos, su cónyuge, lo reciben. ¿Cuántas veces usted al día
le dice a su esposa, usted no sirve para nada, es que usted se mantiene enferma, es que definitivamente usted no sirve para nada. Y a veces, ¿cuántas veces usted como esposa le dice a su esposo, es que usted nada le sale bien? Es que usted definitivamente no cambia. ¿Usted sigue siendo qué? El mismo. Usted ni yendo a la iglesia cambia. ¿Cuántas veces al día estamos usando esas palabras? Porque ¿en dónde tenemos puestos los ojos? En la carne. ¿Quién es el que tiene que juzgar a su cónyuge? ¿Quién es el que tiene que juzgar a sus hijos? Dios, su palabra. Pero por alguna razón nosotros nos tomamos la molestia de quitar del trono a Dios, el juez, y nosotros somos los que empezamos somos la ayuda idónea de Dios. Queremos que Dios como que se dé cuenta, parece que Él no se ha dado cuenta cómo es que se porta mi cónyuge o cómo es que se porta mi familiar o mi hijo. Y queremos decirle a Dios, oiga, Señor, ¿qué pasa con ese hombre? ¿Qué pasa con esa mujer que no cambia? Alega todo el día en la casa, ya ni a la casa quiero llegar. Ahí es donde tenemos que entender a dónde es que estamos sembrando. Entonces, si nosotros sembramos en la carne, ¿eso que va a cosechar? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Aún aquí hay mujeres cristianas que son celosas. Y hombres, ¡ay! Claro que sí, pero ¿por qué? Porque ¿qué estamos sembrando? ¿A dónde estamos sembrando? Ahora, tenemos las dos líneas. Tenemos la línea de la siembra en la carne y ahorita la siembra en el espíritu. Bueno, voy a hacer la pregunta. Hagamos la pregunta. ¿Dónde vamos a sembrar? ¿Dónde vamos a sembrar? ¿Sí? ¿Vamos a sembrar en el espíritu? ¿Nos proponemos desde hoy a sembrar en el espíritu? Pero por alguna razón, cuando empezamos a caminar en el día y en la semana, dejamos de sembrar ya en el espíritu y poco a poco empezamos a sembrar en la carne. Algo sucedió, algo pasa en nuestras vidas. Ahora sí, vaya a 2 Corintios 5:17. Devuélvase allí donde está el dedito. 2 Corintios 5:17, donde estábamos ahora. Entonces voy a repetir el versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si yo nací del agua, nací del Espíritu, nací allá de fuera del bautismo y subí, la palabra dice que sale del agua, es una nueva ¿qué? Criatura. ¿Cuántas cosas viejas pasaron? Aún la manera en que yo ¿qué? Pienso. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso es que todos los días usted debe, lo primero que tiene que hacer es coger ese versículo que Pablo enseñaba, decía, Señor, llevo todos mis pensamientos, ¿qué? Cautivos a la obediencia, ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos? Porque se le van a salir por la boca. Y esas palabras que son contrarias a la voluntad de Dios van a sembrar en mi cónyuge, en mis hijos, una semilla que tal vez sea para la carne o tal vez sea para el espíritu. Vaya a Romanos 6 y vamos a mirar un poco más esa introducción. Romanos capítulo 6, en el versículo 12 al 14. Entonces aquí el apóstol Pablo, a causa de estas cosas, envía una palabra, una semilla para nuestros pensamientos. Miren lo que dice el versículo 12.
6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. A ver, ¿cuáles son los miembros? Los miembros del cuerpo. Los miembros. Las manos, ¿cierto? Todo lo que sea un músculo es un miembro. ¿Y cuál es el miembro más peligroso? ¿Y ustedes cómo saben? Ah, bueno. Porque la lengua es un músculo, es un miembro del cuerpo, pero dice, no utilices la lengua ¿para qué? Para iniquidad, para matar. Dice acá en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, ¿a quién? Al cónyuge. ¿A quién? A Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? Instrumentos de justicia. O sea, mi lengua debo utilizarla con justicia. O sea, debo darle el equilibrio correcto para decir cada palabra que salga de mi boca sea una palabra de edificación, consolación o de exhortación, que es diferente. Pero ¿cómo funciona esto? Suena muy bonito. Mire cómo comienza el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Dice, no le obedezcan en las concupiscencias. La iniquidad comienza ¿en dónde? En el pensamiento. O sea, el pensamiento es donde yo armo el pecado. Es la iniquidad. Aquí lo maquino. Pero cuando lo voy a llevar a cabo y lo hago, se convierte ya en pecado. ¿Es pecado la iniquidad? Sí, es pecado. Pero comienza en el pensamiento. Por eso Jesús decía, el que haya codiciado, solo codiciado una mujer, ya pecó, ya adulteró. O sea, con el pensamiento. Porque estos judíos de ese tiempo, fariseos, se creían que eran muy buenos porque delante de los demás eran lindos, bellos, pero Jesús ¿cómo lo llamaba? Tumbas blanqueadas, porque por fuera están bien pintaditas, pero por dentro son una manada de huesos podridos. No había nada que sacar de ahí. Bueno, entonces la concupiscencia se define o es todo deseo que siente el alma por todo aquello que le produce satisfacción. Se la voy a repetir. ¿Qué es concupiscencia? Es todo deseo que siente su alma por todo aquello que le produce satisfacción. Y voy a colocar un ejemplo. Están, por ejemplo, los deseos sexuales y están los deseos emocionales. Entre los deseos emocionales está la envidia. Uy, yo quiero tener ese carro que tiene el otro. Yo quiero tener esa casa que tiene el otro. Yo quiero tener esa blusa. Yo quiero tener esa corbata que tiene el otro. Pero resulta que en los deseos emocionales también están los celos. Uy. Y están también los pleitos y las disensiones. Y dos muy importantes, la irritabilidad, el enojo y las contiendas. Y resulta que a nosotros, como que nos vamos enseñando y nos gusta pelear. Y nos gusta como que el marido se enoje o la mujer se enoje. Porque como que después de un tiempito de enojada,
como que entonces, escuchen esto, y lo dicen los psicólogos, hay algunos, no todos, pero les encanta tener relaciones después de haber peleado. O sea, se alegan primero, pleitean y todo eso, y se van a la cama y son felices. O sea, no está bien eso. ¿Por qué? Porque estamos alimentando ¿qué? La carne. Y esto pues el Señor nos lo ha colocado, no solamente a mí, porque es que pasó algo especial. Yo tenía ya la enseñanza, yo la tenía toda ya lista. Pero anoche como a las 8 de la noche me desperté porque estaba dormido, me quedé profundo en la tardecita. Y entonces me despertó el Señor, armé el computador y saqué la Biblia, me encerré en el cuarto de mi hijo. Y Dios me cambió toda la enseñanza. Hay que estar preparados. Es Dios quien dice lo que el pueblo necesita, no yo. Yo no sé nada. Pero por alguna razón Dios está hablando esto hoy. Ahora, los deseos emocionales los producen las personas que son hipócritas, que son desleales, que son antisociales. Una muy tremenda, que son resentidas. ¿Cómo le parece que hay cristianos? Yo no sé si pueden haber cristianos resentidos, pero hay cristianos resentidos, salvos resentidos, envidiosos, ávaros, codiciosos, contendiosos, les gusta ver pelear a los demás. Siempre se meten a decirle a ese, ole, mira que su mujer dijo por allá esto y qué tal. Cuando ese llega donde la mujer, ¿cómo llega? Y la mujer, ¿qué le pasó, mijo? No me hable. Ya, se dejó echar el cuento por esa tercera persona y ya dañó una relación sin la otra darse cuenta. Por lo menos, dígame por lo menos por qué no habla, por qué está bravo, dígame por lo menos cuál es la razón. Porque de alguna manera el otro cónyuge o la persona, el papá o la mamá, creen que el otro sabe. No sabe nada, pero él como que intuye, ya armó toda la película y cree que la otra persona ya lo sabe. Y llega de una vez berraco y acabando con todas las cosas. Ahora, también hay personas que son hirientes. ¿Las conocen? ¿Conocen personas hirientes? Esas que meten como que la daga por allá, por la espalda. Y queda uno como con esa cosita maluca ahí. ¿Saben? Hay gente que se alimenta de esas cosas. Y les gusta vivir así. Y les gusta meterse en las relaciones de otros para dañarlas. Pero realmente esto no debe ser así. Vaya a Juan capítulo 3, versículo 5 y 6, y empecemos a ver lo que Jesús le decía inclusive a un hombre de la fe, o a un hombre de la ley mejor. Juan capítulo 3, versículo 5 y 6. ¿Recuerdan ese pasaje? Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido, ¿de qué? De la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu es. Pero mire que la Espíritu, mire la parte final. Y lo que es nacido del Espíritu con E mayúscula, Espíritu es con E minúscula. O sea, lo que siembra el Espíritu Santo es ¿a dónde? Al Espíritu, no a la carne. Y aquí empezamos a mirar si su vida cristiana hasta el día de hoy está alimentando su espíritu o está alimentando su carne. ¿Por qué se está alimentando usted? ¿De qué está recibiendo alimento? Porque vamos a encontrar al final algo que les va a sorprender. Entonces dice que hemos nacido del agua y del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, y del agua es que la palabra, porque dice que de tu interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. O sea, esto del agua es la palabra de Dios. Pero si usted no lee la palabra, entonces
¿Cómo puede nacer de nuevo si no lee la palabra en su casa y medita? Vaya a Romanos 8. Romanos 8. En el capítulo 8, versículo 1 al 6. Vamos a empezar a diferenciar acá algo. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 6. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme. Hay una gran diferencia. La condenación y la salvación son diferentes. Pero el que anda en salvación, anda ¿en qué? ¿Conforme a qué? Al Espíritu. Pero el que anda en la carne todavía, ¿está qué? Condenado. Está condenado. Interesante. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el que está en la carne todavía vive esclavo de la ley del pecado. Pero el que anda en el Espíritu, anda ahora ¿cómo? ¿Cómo anda? En la libertad. Sigamos leyendo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿dónde? En la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. Entonces Pablo está diciendo, venga, yo ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Venga, yo ya no vivo en la carne, yo vivo en ¿qué? En el Espíritu. Y quiero que vayan colocando mucho cuidado con Pablo, cómo es que él empieza a hablar y cómo él dice, venga, yo no vivo en la carne, yo vivo en el Espíritu. Ahora mire lo que dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es muy sencillo, Jorge. Porque al ocuparse de la carne es ¿qué? El ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. ¿Y muerte es qué? Separación. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida. ¿Vida y qué? Son dos. El que anda y está buscando el Espíritu tiene dos cosas. ¿Qué tiene? Vida y paz. ¿Usted tiene paz en su vida? Y si no hay paz, es porque tal vez está sembrando en las obras de la carne. Ese es nuestro problema. Mire, yo sé que eso es a veces difícil de entenderlo, pero yo sé que usted toma nota, va a su casa, investiga, escudriña, repasa, y el Espíritu Santo le enseñará y le revelará. Porque tal vez usted o yo todavía caminamos en las obras de la carne y creemos que andamos en las obras de ¿qué? Del Espíritu. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y por qué pasa eso? Leemos hasta el versículo, bueno, el 6, ahí se estaba. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuánta condenación hay para los que viven conforme al Espíritu? Ninguna. ¿Cuántos hay aquí que andan conforme al Espíritu? Se bajó el promedio. No, pero vamos a creerlo por fe.
¿Cuántos de acá caminamos en el Espíritu? Amén. Ok. ¿Qué hacemos con los que caminan en la carne? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque cuando fuimos al bautismo, ¿qué nos pasó? Nos metimos al agua, ¿eso simbolizaba qué? La muerte de Cristo, ¿cierto? Pero ¿quién tenía que morir en la cruz? Yo. Entonces, ¿qué pasó conmigo? En las aguas, ¿qué pasó? Morí. Entonces, el que se levanta es ¿qué? El que siembra ¿en dónde? En el Espíritu. ¿Quién es el que siembra en la carne? Algunos todavía están debajo del agua. Todavía hay algunos que están debajo del agua. No es que esté mal, sino que todavía no han entendido que ya salieron ¿de dónde? Del agua, que ya somos nuevas criaturas. Todas las cosas que viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Yo sé que usted está ahí trabajando en su mente. ¿En qué gasta usted más tiempo en su mente? ¿En las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? Ahí vamos. 50-50. Pero los que son del Espíritu piensan en las del Espíritu. ¿Se acuerda el fruto del Espíritu? Fe, paz, paciencia, gozo, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y contra tales cosas dice la palabra que no hay ¿qué? No hay ley. ¿Usted piensa en la bondad? ¿Usted piensa en la fe? ¿Piensa en el amor? ¿En la bondad? ¿En la paciencia? Cuando su cónyuge se le rebota, ¿usted piensa en la paciencia? ¿O piensa en sacar un ladrillo y pegárselo en la cabeza? Humildad. Vaya a Romanos 8, versículo 12 al 16. Ahí mismo estamos. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos. ¿Qué es un deudor? Alguien que le debe algo a otro. Entonces nos llama a nosotros deudores. Y dice, así, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y mire el versículo 16. El Espíritu mismo, pero venga, ¿cuál espíritu? ¿Su Espíritu o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que está en usted, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero yo creo que usted no entendió este versículo. Léalo en la otra versión, NTV. Léalo en la versión. El versículo 16. ¿Cómo dice? El Espíritu mío, con E minúscula, se une al Espíritu Santo de Dios que está en mí. ¿Para qué? Para confirmar que somos ¿qué? Entonces, cuando usted se enoja, cuando usted tiene celos, cuando usted tiene pleitos, disensiones o hiere con sus palabras, ¿cómo está el Espíritu Santo con el Espíritu? Porque el Espíritu Santo no le va a hablar esas palabras que usted a veces dice contra su cónyuge.
Entonces, ¿por qué vivo así? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el problema? Deme la solución, deme los 3 pasos mágicos para convertirme al Señor y entonces tener un buen matrimonio. Pues no funciona así. ¿Por qué razón yo digo que he nacido de nuevo, pero sigo sembrando en la carne? A ver, sincerémonos acá con la puerta cerrada. ¿Cuántos de aquí hemos nacido de nuevo? Pero ¿cuántos hemos sembrado para la carne? Sinceramente, sinceramente, un enojo nos hace sembrar ¿qué? En la carne. Es una lucha, pero ¿por qué? Si el otro ya se murió. ¿Y dónde está el hombre viejo? ¿Dónde está el hombre viejo? ¿Está qué? Ya, está muerto. Y salió el nuevo hombre, el que es conforme a la imagen de Dios. Y entonces, ¿por qué sufro? Hay algo que está fallando, ¿cierto? A ver, ¿cuántos tienen esa dificultad? ¿Cuántos tienen esa dificultad? No han nacido de nuevo. ¿Tienen esa dificultad? ¿Les pasa en el matrimonio? ¿Sí? No puede ver nada bueno en su cónyuge. No puede ver nada bueno en sus hijos. De las 24 horas, como que 2 son buenas, pero las otras 22 malas. Todo lo ve malo en el otro. Y entonces comienza lo que dice la hermana, de la abundancia del corazón que empieza a hablar ¿qué? La boca. Pero saben, usted tenía el mismo problema que tenía Pablo. Usted y yo teníamos la misma dificultad que tenía Pablo. Pero entonces Pablo, ¿por qué enseña estas cosas como si las viviera? Y realmente las vivía. Ahora vamos a ver, primero que todo, lo que decía Pablo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Yo creo que es un versículo que deberíamos aprendérnoslo de memoria. Pablo se atrevía a parar delante de una carta a los corintios y decirles, ¿saben, señores de Corintios, creyentes de la iglesia de Corinto, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo? Qué atrevimiento, digo yo, el que Pablo sea capaz de decir, mírenme a mí cómo actúo, mírenme a mí cómo yo hablo, mírenme a mí cómo yo pienso. Porque así como ustedes me ven a mí, yo imito ¿a quién? A Jesús. Algo tuvo que haber pasado en este hombre para haber dicho esto. Se ha hecho usted preguntas como, ¿por qué no soy yo aún feliz si me casé por un matrimonio cristiano? ¿Por qué mi matrimonio, aún en mi matrimonio no me siento satisfecho? ¿Por qué no siento gozo y alegría? O se ha hecho esta pregunta, ¿por qué mi cónyuge no me ofrece felicidad o alegría cuando lo que único que hago yo es trabajar y trabajar y trabajar? Y llego a la casa es para que me den alegría, me den gozo. ¿O por qué aún sufro al ver que mis hijos son más rebeldes a Dios que obedientes a Él? Eso no lo saca de quicio social a veces, que el niño quiere que usted ore y él dice, no. Y entonces le empieza a hacer usted como rabiecita. Usted la va a tener que ver con Dios, se la va a tener que ver con Dios. No. Y se siente usted como impotente. Y empieza a dañársele ¿qué? El genio.
Y a la final, es que no le da miedo a usted que se condene. No le da miedo que usted de pronto venga el diablo y se lo robe y se lo lleve. Empezamos a qué? A utilizar nuestra boca, no en edificación, sino que empezamos a amenazarlos. Porque no tenemos cómo imponerles. No somos capaces de colocar nuestro pensamiento en el de ellos porque ellos piensan diferente. Diferente no significa que tenga que pensar mal siempre. Entonces vamos a mirar el ejemplo de alguien que lo vivió y que le enseñó cómo superarlo para tener una vida de gloria, de victoria y sobre todo de paz en el Señor. Ese hombre se llamaba antes Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso fue llamado por Jesús. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús con Saulo de Tarso? Bueno, ya no se llamaba Saulo de Tarso, lo llamó como Pablo. Le cambió el nombre. Porque todas las cosas viejas, ¿qué? ¿Sabía que usted tiene un nombre diferente al suyo en este momento cuando usted nació de nuevo? Dice la palabra que usted, Dios, Jesús le colocó un nombre nuevo y que lo colocó debajo de una ¿qué? De una piedrecita. Está escrito en Apocalipsis. ¿Usted sabe cuál es su nombre nuevo? Oiga, tendremos que investigar cuál es el nombre nuevo. ¿Sabe? En el libro de la vida está escrito ¿qué? Los nombres de todos los que van a ser ¿qué? Salvos. Pero resulta que si es un nombre nuevo, entonces el nombre que está escrito en el libro de la vida no es Pepito, no es Jaime, es el nombre nuevo. Entonces cuando usted lo llamen allá, le digan, señor Jacinto, siga usted. Jacinto, pase por favor. ¿Y usted cómo se llama? No, yo me llamo Diego. Pero ese nombre no está aquí. Está Jacinto, que es el nuevo nombre que Dios le dio. ¿Sí? Yo no sabía. ¿Por qué un nombre nuevo? Vamos a mirarlo en la tierra para saber lo que va a pasar en el cielo. Saulo de Tarso era un hombre que era legalista. ¿Recuerdan? Rico. Hablaba creo que 4 idiomas. Y aparte de esto era un hombre sabio de la escuela de Gamaliel. Un docto en la ley con 3 ciudadanías. O sea, no era cualquiera por ahí. Era un hombre que por todos los años había servido al Señor y que entre él pues cumplía la ley. Y era un hombre fariseo de nacimiento también. Veamos un poquito la historia de él para que sea el Señor quien nos hable. Hechos 22. Hechos capítulo 22. En el versículo 2 al 5. Aquí está Pablo relatando su conversión y quiero que ponga mucha atención en las palabras que él dice después de 20 capítulos, 18 más o menos, de ser convertido. O sea, ya es como el tercer año después de él estar convertido. Dice el versículo, capítulo 22, versículos 2 al 5. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel,
estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Pasó por la ley? Sí, pasó por la ley. ¿Hombre instruido? Sí, como ustedes y nosotros como discípulos. Versículo 3. Yo de cierto, el 4, perdón, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Cuál era la labor de Pablo o Saulo de Tarso en ese momento? Perseguir cristianos, aprenderlos, meterlos a la cárcel, y muchos de ellos morían. Legalista, fariseo, judío, estricto. Sigamos. Versículo 6 al 11. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, ¿qué le dijo? Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado, bueno, esperemos hasta ahí. En el 11, no veía a causa de qué. Cuando él cayó al suelo, dice que una luz lo encegueció y quedó ciego 3 días. Fue llevado a Damasco, y entonces ya había Dios hablado en sueños o en visión a otro hombre llamado Ananías. Y Dios le dijo a Ananías: Ananías, va a venir un hombre, o ve a buscar un hombre que llama Pablo, o Saulo de Tarso en ese momento, y orarás por él para que él pueda ver. Mire el versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Mire el versículo 15. El 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Mire el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Vamos al 17 para que miremos la historia completa. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi, o sea, no era un sueño, no era que se durmiera en la iglesia, como le pasa a muchos, sino que tenía un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Versículo 19. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba
y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero Jesús, o la voz le dijo, ve. ¿Cuál es la orden? Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Sabe? La trayectoria de Saulo de Tarso y su dedicación a la ley eran maravillosamente perfectas. No cumplía la ley, pero era muy estricto, cumplía lo que más podía. Esa ley lo llevaba ¿a qué? A juzgar a quienes, a los cristianos, y consentía aún el sumo sacerdote y le daba cartas para que fuera y los cogiera presos a todos y los metiera a la cárcel y aún a muchos de ellos apedrearan y mataran. Mire lo que hacía. Pero dice que una luz vino y Jesús le habló y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, voy a hablar en una línea nomás porque es muy amplio, pero voy a hablar de su cónyuge. ¿Su cónyuge es nacido de nuevo? Entonces, si es nacido de nuevo, ese es un hijo de Dios. Así que cuando usted saca palabras, cuando usted habla palabras que no traen semillas de bien o de mal, semillas que vienen y siembran ¿en dónde? En la carne, usted está cogiendo la semilla que usted está tomando y la está sembrando en la carne ¿de quién? De su cónyuge. De su cónyuge. En la carne. ¿Eso qué va a dar? El que siembra para la carne, ¿sembrará qué? Su cónyuge será más rebelde cada día. ¿Cómo le parece? No, es que mi marido no cambia. No, es que mi mujer es la misma. Eso no la cambia nadie. Usted sigue diciendo palabras necias contra un hijo de Dios. Usted se está presentando directamente y le está diciendo a Jesús, Jesús, eres un necio. Jesús, eres un, no sé, tantas palabras. Jesús, todo cambias, eres el mismo. Usted se lo está diciendo no a su cónyuge, se lo está diciendo ¿a quién? A Dios. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, ya no lo vivo en la carne, sino que lo vivo ¿qué? Para la gloria de Dios. ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios. Usted se lo está diciendo a Jesús, porque el yo ya no existe en esa persona. Entonces, ¿dónde está el error? Todavía no sabemos. Vamos a ver cómo lo hizo Pablo. El viejo hombre, su naturaleza pecaminosa, lo que había cegado en su carne, lo va a perseguir a usted. Si usted está alimentando la carne en su cónyuge, en su hijo o en su hija, ¿sabe? Un día eso tendrá que dar, ¿qué va a dar? Fruto. Va a dar fruto. Entonces, ¿quién ata al marido? ¿El demonio? Su cónyuge. ¿Quién ata a la esposa? Su cónyuge. Porque lo que siembres, ¿eso qué? Segarás. Difícil, es difícil, porque nos están diciendo, oiga,
tome su cruz y sígame. Porque tiene que negarse a sí mismo. Es muy difícil en la carne, pero cuando se lo hace en el Espíritu, hay gozo, alegría y paz. Vaya a ver qué fue lo que hizo Pablo. Vaya a Gálatas 2, versículo 20. A Pablo le tuvo que haber pasado algo muy extraño, sinceramente, para haber hecho Dios en un solo momento coger a un hombre que era legalista, que veía lo malo en todo el mundo, y de pronto se levanta un hombre allí después de recibir la vista, y miré, y cuando vio a Ananías, ya no veía el problema de Ananías, ya veía era al Señor en Ananías. Ya empezó a ver las personas como a la manera de quién, de Dios, y no a la manera suya. El nacimiento de nuevo clave es cuando yo empiezo a mirar a mi cónyuge, a mi mujer, a mi esposo, a mis hijos, a mi hermano, a mi compañero de trabajo, al que lucha conmigo para conseguir el dinero diario. Yo lo tengo que ver con los ojos de quién, de Cristo, no con mis propios ojos, porque ya no vivo ¿qué? Yo, sino que Cristo vive en mí. Vamos a ver entonces qué pasó. Gálatas 2:20. Mire cómo se ve Cristo, cómo se veía Pablo. Mire cómo se veía Pablo en el 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué no hacemos la operación? Digámoslo nosotros mismos. Cierre sus ojos por un momento y diga: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora sigamos leyendo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. ¿Qué hizo Pablo? No desecho el regalo inmerecido que he recibido de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sabe cómo mantenía Pablo? Su mente cuando iba al bautismo estaba claro que él estaba ¿dónde? En la cruz, juntamente crucificado con Cristo. Nuestro problema, hermanos, o en el caso de Pablo, él lo entendió perfectamente, era: niégate a ti mismo, porque ya no vives tú, ahora Cristo vive en ti, y el que voy a mandar a las naciones es a Cristo, no a ti. Tú no vas a hablar nada, Cristo hablará por ti, y el Espíritu Santo te enseñará lo que tienes que decir a tu cónyuge. No, ustedes no entendieron. No entendieron. ¿Sabe qué es lo difícil de esto? Que su yo quiere entenderlo y no puede. Porque usted está tratando con la carne de hacer lo bueno. Y de la carne no sale nada bueno. Usted tiene que hablar es conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y entonces sentirá usted la paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Pero bueno, leamos Romanos 8:12 para que usted recuerde lo que leímos ahora. Romanos 8:12. Ya vamos a terminar. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme
a la carne. ¿A quién le debe usted la salvación? ¿A Jesús o no? A Jesús le debemos la salvación. Por lo tanto, si usted es un deudor, ¿qué tienen que hacer los deudores? Pagar. A ver, hermano Julio, ¿qué le pasa al que no pague mensualmente la cuotica del banco? A la doctora Ángela, se comienza un proceso. Embargo, lo que sea, y a usted lo empiezan a llamar por la mañana, por la tarde, por la noche. ¡Uy! Pero si llaman, porque esa es la primera. Y le mantiene tocando. ¿Qué hubo? 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 ¿Verdad? Somos deudores a Dios, no a la carne. Usted no le debe nada a la carne. La carne lo mató. Pero Jesús le dio ¿qué? Vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Termino con la exhortación de Pablo, explicándole a los corintios por qué razón ellos sufrían en la carne. ¿Por qué no podían alcanzar y entender que eran deudores a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual no eran felices en el matrimonio? ¿Cuál es la razón por la cual no podían alcanzar satisfacción en las cosas de Dios? Y esa se los dijo en 2 de Corintios capítulo 11. Capítulo 11. Ese usted lo va a subrayar hoy y se lo va a decir 50 veces al yo suyo. En la casa. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Lo voy a leer desde el 2. Desde el 1, hermano, es que todo es bueno. 11, 1 al 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo. Porque os celo con celo de Dios. ¿Pablo seguía con el mismo celo de Dios? Sí, pero algo cambió. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora subraya el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El gran problema, hermanos, que tenían los hermanos de Corinto, era que los sentidos, que son los que llevan la información a nuestra mente, donde están también las emociones y que luego van al cuerpo, estaban siendo ¿qué? Engañados como la serpiente engañó a Eva. Dice, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo, hermanos, vino a robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y vida en abundancia. Pablo llama la atención a los hermanos para que no caigan en el engaño de el diablo. En este caso, la serpiente. ¿Y la serpiente es qué? Engañadora, astuta. Astutamente, su vida es engañada por el enemigo. Pero no es que el diablo venga y se le meta a usted, sino que lo engaña por medio de ¿qué? De los sentidos. Entonces usted se deja guiar por lo que ve, por lo que oye y por lo que habla o palpa de su cónyuge o de su familiar o de su hijo. Y usted inmediatamente arma la película
y empieza a declarar palabras que alimentan y siembran ¿en dónde? En la carne y no en el espíritu. Entonces usted vive en el pasado todo el tiempo vive pensando en el pasado. Es que mi esposo no cambia, es que mi esposa sigue siendo la misma de siempre, ella no me ama, no me quiere, no me besa, no me da pico, no es ternura conmigo, no, nada de estas cosas. Usted sigue siendo engañado por sus sentidos, porque usted no tiene puesta la mirada en Dios, sino en usted mismo. Usted, en vez de estar mirando a Dios, lo que dice de su cónyuge, usted tiene que mirar qué es lo que Dios dice de usted mismo. Y si usted primero, antes de lanzar una palabra, primero piensa, ¿quién es usted? Venga, yo soy un hijo de Dios. Yo he nacido de nuevo. Por lo tanto, hablaré ¿qué? Vida y no muerte. Daré bendición y no maldición. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Al que te bendijere, bendeciré. Al que te maldijere, maldeciré. Y si su esposo, su esposa es una hija de Dios, ¿qué dice la palabra? Que el que la maldiga, maldeciré. Recibirá maldición. ¿Qué habla usted de su cónyuge? ¿Qué habla usted de sus hijos? ¿Se la pasa usted cargando maldiciones? Porque al otro no le llegaron. Es nosotros los que tenemos que definir eso. Así que Pablo llama la atención a los hermanos para que no caigan en este engaño, que desvíen la atención de las promesas que Dios le ha dado para quedarse en mandamientos, en desesperación o vivir en el pasado y ver siempre lo malo que hay en el que tienes a tu lado. Es lo que más sufrimos en el matrimonio. Por eso no somos felices. Por eso sufrimos. Señor, ¿y cuándo se va a morir para que me quede la pensión de este hombre? Es duro, hermanos, pero es difícil. Y yo sé que ustedes, mujeres, sufren con eso. Pero nosotros también sufrimos porque también hacemos lo mismo con ustedes. Porque nos estamos mirando a nosotros mismos. Y estamos siendo engañados por los sentidos. Y dejamos de un lado el espíritu para vivir ¿en dónde? En la carne. Vaya a 2 Corintios 3, versículo 2. Yo no sé si usted pudo captar algo de este mensaje, pero yo le invito para que usted en casa empiece a reflexionar en él y empiece a practicarlo. Esto es de practicar, de practicar, de practicar y de practicar. Niéguese a sí misma, niéguese a sí mismo. Hable de su cónyuge como Dios hablaría de él. 2 Corintios 3, 2 al 6. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros ¿qué? Competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu ¿qué? Vivifica. ¿Saben? La competencia suya, hermana, hermano, no es su cónyuge.
Usted no tiene que competir contra él. Compita contra la carne suya. Para que el Dios de gloria le dé a usted el espíritu, el discernimiento, la sabiduría, la inteligencia, la capacidad para usted cuando vea a su cónyuge, dígale, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y cuando usted vea al esposo, diga, ¿quién como este varón? Varón esforzado y valiente. Eso es lo que necesitamos. Denle la gloria a Dios y lo va a aplaudir. Porque cada vez usted cuando está diciendo algo contra su esposo, ¿lo está diciendo contra quién? Te equivocaste, el hombre que tú me diste. La mujer que tú me diste. No, hermanos. La mujer y el hombre que Dios le dio es perfectamente el que usted necesitaba, necesita y necesitará. Para que cuando vayamos a la gloria de Dios, entonces el Señor le diga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entendiste que el matrimonio era el ejemplo de la iglesia, de cómo mi hijo se va a casar con la iglesia, que es la novia, y entonces entrarás a la boda del Cordero, porque si no entiendes esto, ¿para qué vas a venir? ¿A qué vamos a ir al cielo? ¿A la boda de qué? Del Cordero. ¿No lo cantábamos ahora? El Rey viene. ¿Para qué? Para invitarnos a las bodas del Cordero. Entonces, si usted no está preparado para la boda, y usted es la novia entonces no se casa. Hay que dejarla ¿dónde? En la tierra. Que viva 1000 años aquí junto con Cristo y pase la gran tribulación, a ver si así se convierte. Si no entendió por las buenas, pues va a entender por las malas. Entonces, ¿cuántos se van mejor en el arrebatamiento? ¿A qué nos vamos? ¿Para qué nos vamos? A las bodas del Cordero. ¿Se da cuenta que Dios le dio a una mujer, le dio un hombre, le dio unos hijos? Es para trabajar su carácter, para que cuando el Señor venga, la halle como tiene que ser. Porque entonces, ¿qué va a mostrar? ¿Qué vamos a presentarle? ¿Al yo? Si me hubiera dado otra mujer, si me hubiera dado otro marido, ¿pero por qué ese? Porque era el que necesitabas para trabajar tu carácter. Así de sencillo. Vaya al versículo 13. Bueno, algunos ya cerraron la Biblia, ya se fueron. Ya andan en el Espíritu. Versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es que, porque no está resplandecido Cristo. La razón por la cual no superas eso es porque todavía tienes el velo de la ley. Y todavía juzgas. Ese es nuestro problema. ¿Qué decía Pablo? No juzguéis nada. Dejad al juez de todo, que sea quien haga. Y él dará a cada uno según su recompensa. Mire el 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿el velo qué? Se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Amado Padre Celestial, Señor, reconocemos en esta mañana que hemos fallado, que nos hemos dejado engatusar por las mentiras del diablo, Señor,
por la concupiscencia de nuestros corazones. Y Él ha usado esta arma o herramienta, arma mejor, para engañarnos y dejar que nosotros vivamos una vida que decimos en Cristo, pero viviéndola en nuestros propios sentidos. Y entonces analizamos y meditamos conforme a lo que vemos y oímos en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, y queremos pedirte perdón.